2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Quien les habla, el profesor Marco Antonio Condori, del área de Biología y Geografía, del grado sexto de secundaria. Para hoy tenemos preparado el tema evolución de los seres vivos. Te invito a que nos acompañes en esta fascinante aventura. Vamos. Bien, como habíamos dicho, hoy vamos a hablar sobre los procesos de evolución que han seguido las distintas especies hasta como hoy las conocemos. Pero para eso tenemos que ver, recordar y observar sobre las teorías que tratan de explicar estos procesos evolutivos. Por eso vamos a ver cada una de ellas a continuación. Tenemos entonces tres tipos de teorías importantes. Una que es el lamarquismo, el otra que es el darwinismo y la otra que es el neodarwinismo. Ahora te pregunto, ¿qué tendrán de característico las jirafas? Las jirafas básicamente han sido el ejemplo clave para explicar todo el proceso evolutivo que han sufrido muchas de las especies. ¿Basándonos en qué? ¿Cuál es la característica principal de las jirafas? Correcto, el cuello largo y las patas largas, ¿no es cierto? Entonces, esa estructura corporal que presenta esa especie viva ha sido capaz de podernos ayudar y ser el pie para que se generen distintos tipos de teorías evolutivas de las especies. Muy bien. Así, por ejemplo, como ya habíamos dicho, la primera teoría es el lamarquismo, fundada y fundamentada por Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monod, conocido también como el Caballero de Lamarck. Fíjate bien, Lamarck no es el nombre, sino el lugar donde vivía Jean-Baptiste. Ahora, nos dice Jean-Baptiste que se proponen ciertos factores para que su teoría evolutiva pueda entenderse de la mejor manera. Dice en primera instancia que los cambios ambientales originan nuevas necesidades. Así, por ejemplo, si nosotros tenemos mariposas coloridas en una región antes frondosamente desarrollada, y con el paso del tiempo, con esto del calentamiento global, imaginen con esto de la desertificación de áreas, etc., toda esa región se convierta en un paisaje gris. ¿Qué hacen, me dice, esas mariposas que antes eran de 1000 colores para poder sobrevivir? Van a ir eliminando, me dice, van a ir cambiando de tonalidad de las alas para que puedan parecerse a su entorno y así poder huir de los predadores naturales o así puedan recurrir al camuflaje para que ellas puedan sobrevivir. Ahora, por ejemplo, todas estas características o un cierto factor nuevo también que apoya a Lamarck en su teoría es el desuso o el uso excesivo de otros órganos. Así, por ejemplo, nos dice, y aquí viene la tan conocida jirafa. Antes las jirafas no tenían el cuello largo, nos dice. Todas eran de estatura media, imaginen. Pero con el paso del tiempo, las hojas de los árboles de la parte inferior han ido acabándose, pongámosle. Entonces, como hay la necesidad de seguir alimentándose, las jirafas han ido desarrollando y han ido estirando el cuello en la necesidad de poder estirar o alcanzar las hojas de la parte superior de los árboles. Entonces, es así, nos dice, cómo ese órgano, esa parte estructural de su cuerpo ha ido desarrollando en demasía para poder satisfacer las necesidades de supervivencia de esa especie. Ahora, por ejemplo, como ya se ha desarrollado el cuello de las jirafas, nos dice, estos caracteres que se han ido desarrollando han sido adquiridos genéticamente y obviamente se convierten
en hereditarios, es decir, los individuos que han sufrido este cambio estructural del cuello han pasado esta característica ya a nivel genético a la descendencia. Por eso todas las jirafas ya han comenzado a presentar el cuello largo. ¿Por qué? Porque les ayudaba a sobrevivir, es decir, es un órgano útil para la supervivencia de esa especie. Ahora, esta teoría ya nos dice que la función crea el órgano y la herencia fija el cambio de los descendientes. Es decir, como ya se ha generado la modificación de cierta estructura orgánica, todo ese cambio va a pasar de generación en generación para que se mantenga a lo largo de la supervivencia de esa especie. Aquellas especies que no sean capaces de mantener factores que han sido provechosos para su especie y vuelvan al anterior estado, entonces inevitablemente van a tender a desaparecer, porque no han sido aptos para poder desarrollar y mantener este cambio estructural, nos dice la marca. Ahora, ¿qué nos dice el darwinismo? Propuesto por Charles Darwin, conocido también por su libro famosísimo El origen de las especies. Es incorrecto decir la premisa, y alguna vez ustedes lo han debido escuchar, la supervivencia del más fuerte. No es lo correcto. Así no es la frase que Charles Darwin nos quiere reflejar, sino más bien, para Charles Darwin, lo correcto es aquellos organismos que posean variaciones más favorables para su adaptación al medio ambiente tendrán mayores ventajas para sobrevivir que aquellos otros que carezcan de ellas. Te los resumo. Aquel organismo que sea más adaptable, tenga la capacidad de adaptarse mejor al medio, tendrá mejores probabilidades de supervivencia ante otros que no. Podemos resumirlo en esas líneas. Ahora, a este proceso de adaptación al medio, por ejemplo, ¿recuerdas que te hablaba de la mariposa? Que antes eran muy coloridas, pero posteriormente han ido cambiando de tonalidad porque el ambiente mismo se ha vuelto seco, gris y demás. A este proceso, Charles Darwin le ha llamado evolución. Y es el primer momento en el que se toma este término para tratar de explicar los procesos y los cambios estructurales tanto en el individuo que los han generado como en las siguientes generaciones. Muy bien. Ahora, por ejemplo, uno de los fundamentos importantes de la teoría darwinista es que nos dice: el mundo natural no es estático, sino cambia. Es decir, es dinámico, todo el tiempo está cambiando y está modificando estructuras. Todo el tiempo se están generando y se están observando cambios tanto a nivel estructural de los organismos como a nivel conductual de esas especies. Por lo tanto, me dice Charles Darwin, todo va a tender a cambiar. Si bien nosotros estamos en este momento de la historia del planeta viviendo y estamos presenciando esta característica natural, ya de aquí a cierto tiempo algunas especies van a modificar su comportamiento. ¿Para qué? Con el simple propósito de poder sobrevivir y poder subsistir y así hacer que su especie todavía se mantenga en la faz de la Tierra. Muy bien. Ahora, las especies de seres vivos tienden a evolucionar. Como ya habíamos dicho, Charles Darwin es el encargado de cimentar este término y de utilizar el término evolución a todos aquellos cambios que se van generando dentro de una especie a lo largo de generaciones y van a mantener todavía estos cambios que han sido perdurables con el tiempo. Charles Darwin también me dice que todos los homínidos, todos los que forman parte de una
familia común han sido y han venido desarrollándose y han venido o son descendientes de un ancestro común. Según Charles Darwin, podemos tener un ancestro común con los simios, podemos tener un ancestro común con alguna otra especie que comparta ciertos rasgos o cierta igualdad en cuanto a la información genética a nivel biológico se refiere. ¿Qué nos dice el neodarwinismo? El neodarwinismo apunta un poquito más allá y nos dice no todo el tiempo es evolución, no todo el tiempo es cambio o no todo el tiempo es una simple modificación de estructura, sino el neodarwinismo va más allá y nos dice todos aquellos cambios estructurales que se han generado generan un cambio a nivel genético, a nivel celular. A esos cambios genéticos y celulares se los conoce como mutaciones. Entonces, el neodarwinismo ya nos habla de mutaciones, un nuevo término para la biología, donde nos dice cualquier cambio estructural en una especie conocida va a ser determinado como una mutación. Y esa mutación, si es en pro de la especie, va a estar plasmada en el ADN de esa especie, por eso esos cambios permanecen constantes o permanecen ya en la descendencia. Bien, entonces ahora existen distintos tipos de procesos de mutación o formas en las cuales se generen los cambios. El neodarwinismo también agarra y nos dice otro proceso de generar nuevos cambios en las especies es la recombinación genética. Es decir, cuando una especie se combina con otra a nivel molecular, por ejemplo en la reproducción sexual, ¿no es cierto? Cuando ya tenemos caracteres distintos que se van mezclando y así poder formar nuevos individuos con una variación enorme de caracteres a nivel genético y obviamente en el ADN. Espero que te haya gustado y te hayas enterado y te invito a que puedas averiguar más sobre los procesos de evolución que han venido sufriendo las especies. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.